Familia Peregrina, las voces de quienes andan en el camino. ¡Yeah! ¡Qué familia más bonita! ¡Gracias, Dios mío! ¡Sí! Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Yeah. Hola familia peregrina, soy Rubén Ortiz. Hoy conversamos con Asdrúbal y Yarelis Forte, una valiente pareja cubana que vive en el sur del estado de la Florida. Conoceremos un poco de su historia de vida y cómo al llegar a los Estados Unidos tuvieron que afinar su oído en la búsqueda de descubrir un nuevo llamado de servicio a las personas en necesidad. Si quieres conocer mejor sobre qué hacen y quiénes son los capellanes, te recomiendo el siguiente episodio de Familia Peregrina. Espero que lo disfrutes. Asdrúbal y Yarelis, gracias por acompañarnos aquí en Familia Peregrina, en su casa. Estamos en su casa y es bueno que la Familia Peregrina llegue a las casas de los líderes y la gente que está haciendo la diferencia en diferentes campos. Hoy especialmente me encuentro con ustedes en tener una conversación que hemos tenido por retazos muchas veces. Hemos conversado acerca de la historia de vida de ustedes, desde ser pastores en su país natal, llegar a los Estados Unidos y a poder a la misma vez ejercer el ministerio, la vocación que Dios les había llamado, o tener de pronto en el camino un breve cambio de lo que pensaban que al principio iba a pasar. O sea, ustedes han manejado muy bien el cambio, algo que muy poca gente puede hacer hoy en día o que mucha gente se turba al hacer hoy en día. Así que bienvenidos al programa, gracias por acompañarnos y cuéntenme un poquito, comenzando allá en esa isla del Caribe de donde vienen, que yo conozco un poquito bien también. Díganme de dónde vienen y qué hacían por allá. Bueno, gracias Rubén por esta oportunidad de compartir y de tenerte en nuestra casa. Realmente es un placer compartir un poco de lo que hemos vivido y de la experiencia de ya casi 5 años por este lugar. Nosotros un poco nos pasó como Abraham, el Señor quiso extender el sitio de nuestra tienda y nos trajo a este país con muchos cambios, con mucha nueva información y realmente estamos muy agradecidos de todo lo que hemos logrado. Realmente han sido 5 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y de mucho aprendizaje. En todas las áreas. Hemos trabajado la cuestión de la capellanía, hemos estado involucrados también en el pastorado y todo lo demás de proceso de adaptación que nos costó, lógicamente bastante trabajo al principio, pero el Señor fue guiando nuestros pasos y yo creo que podemos decir Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha acompañado. Llegaron hasta cierto punto de una forma como aquel que diríamos legal, ¿no? O sea, con papeles, cuando uno llega y tiene una cierta residencia, entrada a una residencia. Puede que no sea el común de mucha gente que ha estado acá, pero cualquiera pensaría que porque fue así fue fácil y fue sencillo. Cuéntame un poquito de eso, Asdrúbal. Bueno, yo soy Asdrúbal y gracias Rubén por tomarte el tiempo de venir a nuestra casa. Realmente dar un salto de Cuba hacia acá es un salto de 60 años en el tiempo. Y lo primero es que a veces uno piensa que cuando uno viene de visita, pues que las cosas son más bonitas, todo el mundo quiere recibirte, todo el mundo está contento de verte, todo el mundo te ofrece oportunidades de todo tipo. Y después cuando ya has tomado el paso, cuando ya decides que realmente es el momento del cambio, de dar el salto, pues te das cuenta de que muchas de esas conversaciones fueron solo eso, conversaciones, propuestas de pensamiento en voz alta, pero realmente nada en concreto, y empiezas a empezar a vivir cosas que nunca en la vida has vivido.
como usar una tarjeta de crédito, como echar gasolina en una gasolinera, que son cosas que parecen muy sencillas, o usar incluso un teléfono celular, que en nuestra época no era común que todo el mundo tuviera un teléfono celular. Más el cómo insertarte en un mundo donde la cristiandad y el ministerio es totalmente diferente a como uno lo hacía donde vive. Pareciera, ¿no? Estamos en Miami, donde la comunidad cubana es mayoría. Pareciera que es la misma gente, pero no es así. Todas esas personas han sufrido cambios y transformaciones, productos de vivir en una sociedad diferente, y por tanto experimentan el evangelio, la relación con la iglesia, el ministerio de manera diferente. Y son cosas que uno tiene que aprender porque al principio no le parece que sea tan así. Y uno tiene que lidiar con muchas, a veces, frustraciones, incomprensiones, cosas que no está acostumbrado como pastor, como ministro. Pero eso no lo puedes cambiar. Tienes que tratar de ver cómo Dios te puede usar en medio de esa realidad. Yareli, si hubiera algún sentimiento específico que tú pudieras mencionar de esa etapa, ¿cuál sería? Sería un sentimiento de inseguridad. Sería un sentimiento de desaprender cosas y aprender cosas. Como que te cae un peso encima. Como que tienes demasiada carga y no sabes cómo lidiar con toda esa carga. Y a la vez tienes que ir ajustándote a un sistema que va corriendo. Entonces, ¿cómo lograr ser parte de ese sistema que corre y que no va a parar para esperarte? Entonces es un gran desafío. Y familiarmente ustedes tienen un niño también. ¿De qué edad llegó Alexandro acá? Alex llegó con 9 años y que fue un choque también para él. Él incluso hubo un momento en que se sentía, parece, tan frustrado y tan agobiado con la cuestión del idioma y de todo este nuevo environment que colapsó. Tuvo un momento en que colapsó, que hizo una catarsis, que por qué teníamos que haber venido a vivir a este país de habla inglesa, que podíamos habernos mudado a Dominicana, Puerto Rico. Y realmente, o sea, fue tratar de equilibrar todas esas cosas fue muy difícil. Más todo lo demás, conviviendo con mi hermana, que gentilmente nos dio espacio y con ellas estuvimos viviendo por 3 años. Y agradecidos con eso, pero otro de venir de Cuba, viviendo solo, siendo pastores, siendo líder, y empezar a ajustarte en cuanto a la cuestión familiar, en cuanto a la cuestión del trabajo, mucha inseguridad con el trabajo al principio, porque sí veníamos claros, o sea, veníamos enfocados en qué queríamos hacer. Pero para empezar, no podías soñar con empezar en lo que queríamos hacer, sino tenías que hacer uso del trabajo que Dios proveyera en ese momento. Cuando en realidad la vida de uno gira en torno a la iglesia en un lugar y de pronto sale y te das cuenta de que todo tu mundo, ¿verdad?, de iglesia, de lunes a domingo, se cambia. Y ya no es lo mismo y tienes que empezar a buscar y empezar a conocer gente, de pronto empezar a llamar gente que te conocían, que habían ido por Cuba o que habían pasado por allá y todo. Esa red de relaciones, yo creo que en el mundo latino se da de una forma muy fuerte. Todo tiene que ver con las relaciones, las familias, ¿verdad? No es tanto institucional como pudiera ser en otras culturas, es más institucional. Pues yo fui bautista allá, soy bautista acá, busco la gente, ¿me entiendes? Voy a un evento. En el caso de ustedes tenía mucho que ver con personas, con gente que podían conocer y se podrían abrir a ellos. Nosotros veníamos con el deseo de hacer ministerio, pero no teníamos ningún proyecto que nos habían dicho, queremos poner esto en tus manos, queremos que sirvas o que trabajes con nosotros. Lo que sí habíamos escuchado y habíamos visto y estábamos seguros era que queríamos ser parte de CBF, porque ya en viajes anteriores, a través de Ruth Cuella y a través de investigaciones propias que hicimos en internet, pues nos dimos cuenta que era el grupo bautista más cercano a lo que nosotros desearíamos y quisiéramos. Pero al mismo tiempo CBF tampoco tenía ningún tipo de proyecto como tal por el cual nos estaba esperando. Entonces nada, sabíamos que de alguna manera Dios nos iba a usar, pero no sabíamos cómo. Nosotros no vinimos incitados por ningún proyecto de trabajo. Fue una decisión familiar y ministerial a partir de
de lo mucho que nosotros habíamos podido ayudar a la iglesia en Cuba estando en Cuba, y pensábamos que si adentro podíamos hacerlo, creíamos que desde afuera podíamos hacerlo mejor, y esa es parte de las razones por las que estamos aquí. Pero en realidad no teníamos nada así como que vamos a trabajar en tal iglesia, o alguien nos prometió una iglesia, o vamos a trabajar con el pastor tal o más cual. Eso no. Cuénteme un poquito acerca del trabajo. ¿Cuántas cosas tuvieron que hacer? A ver. Bueno, desde trabajar en una tienda, ese fue mi primer trabajo, y en una tienda Family Dollar. Duré un mes nada más, porque era un trabajo, digamos que no fuerte, pero sí demandante, y llegaba a altas horas de la noche, con los pies muy cansados. Después estuve en un proceso de búsqueda de trabajo, y estuve en una compañía de aires acondicionados. Pretendíamos vender aires acondicionados en Home Depot, en Costco, y por ahí estuve muy poco tiempo, hasta que finalmente apliqué para Office Manager en un condominio, y ahí en ese condominio estuve un año exactamente. Quiero llegar ahí porque ciertamente se exploran muchas vías. Es un proceso de discernimiento en el cual uno está preguntándose internamente qué va a pasar conmigo. Yo tengo unos dones, yo tengo un llamado, un talento, y yo conozco mucha gente que se queda encasillada, que yo soy pastor y yo voy a ser pastor, yo tengo que ser pastor, y yo voy a tener una iglesia. Y pastor en términos de tener una iglesia, tener una congregación, tal vez, si fuera posible mejor, de contra tiempo completo, ¿verdad? Con un edificio, con todo eso, y llegan acá y se cambian los muñequitos, y hay mucha gente que se frustra. Dentro de ese proceso de aprendizaje y desaprendizaje, nosotros un poco que quisimos empezar a explorar lugares para ver cómo funcionaban. Llegó un momento determinado que nosotros dijimos, tenemos que saber cómo funcionan las cosas acá. Y empezamos a visitar diferentes iglesias como parte de ese proceso, y ahí fuimos aprendiendo un poquitico cómo funcionaba esto por acá, y nos dimos cuenta que era bien, bien diferente a la idea que nosotros teníamos concebida. Y de hecho también el proceso es decir, de la iglesia, pues hubo un momento determinado que teníamos un buen grupo que funcionó, y hubo un momento determinado en que las cosas dejaron de funcionar, y ahí dijimos, bueno, pues es tiempo de parar, es tiempo de repensar qué queremos hacer, qué queremos lograr. Y como bien dijiste, hemos sido flexibles en cuanto a dónde el Señor nos quiere dirigir, ¿no? Porque a veces es lo que tú dices, a veces uno se afana con las cosas y uno quiere que las cosas funcionen como uno las tiene preconcebidas, y no es así. El Señor te quiere llevar por otros lugares. Y yo creo que esa básicamente ha sido nuestra experiencia, y ahí en ese caminar reapareció, o comenzamos el peregrinaje por la cuestión de la capellanía. Cuando estaba allá en el condominio, pues ahí se me presentó la oportunidad de empezar el curso de capellanía con Vitas. Jazz Brewer estaba trabajando en la compañía, y bueno, empezamos la cuestión del Clinical Pastoral Education, el CPE. Y ahí, bueno, pues nos costó también trabajo hacer nuestras horas clínicas, porque tenía que salir del trabajo a las 4:30 de la tarde, y ahí comenzar a hacer visitas en el área de Hialeah, Miami Lakes, Miami Gardens. Era bien difícil, yo viviendo acá en Westchester. Y entonces, pero sobrevivimos a eso. Terminé mi primera unidad no llegué a terminarla, ya casi mediada la unidad, pues logré entrar a la compañía como capellana full time. Y lo cual fue, y a partir de ahí, bueno, seguimos en el proceso de hacer las otras unidades hasta que las completamos. ¿Qué preconcepción tenían ustedes acerca de lo que es la capellanía? Porque yo creo que puede ser muy diferente a lo que uno piensa en otros países, que cuando ustedes escuchan la palabra por primera vez, les dicen, bueno, que hay una posibilidad, y esto tiene que ver con el trabajo pastoral también, o tiene que ver con el ministerio cristiano. ¿Qué preconcepción tenía? ¿Cómo fueron esos primeros descubrimientos? Bueno, había un pastor amigo nuestro que estudió con nosotros en el seminario, que estaba viviendo aquí, y que él ya estaba ejerciendo como capellán. Y habían otros que habían estudiado en el mismo seminario de nosotros, que también habían seguido el camino. Sabíamos que era con enfermos, sabíamos que había diferentes tipos de capellanía. Estaba en ese momento comenzando en Cuba la capellanía carcelaria, pero evidentemente es muy diferente el trabajo que uno hace en Cuba al que uno enfrenta aquí. Y es también es una transformación en cómo hacer ministerio.
Teniendo en cuenta que muchos de nuestros pastores son preparados para el